Esperen, perdón. Ahí está. Bueno, ahora vamos de vuelta. Bueno, la idea de la clase de hoy era más bien una clase introductoria sobre la unidad 3, ¿sí? Que para desarrollar un poquitito el texto de PZ, ¿sí? Y buscar relacionarlos con las unidades que ya veníamos trabajando, ¿sí? Con la unidad 1 y la unidad 2, entendido que esto es una especie de, de continuidad, ¿sí? De las otras unidades, ¿no? Entonces, y el día jueves, que tenemos clase también, ya apuntaríamos a trabajos ya específicos, ¿sí? Para mostrarles ya, digamos, esto del derecho en acción, ¿sí? De estos trabajos empíricos del derecho, pero ya desde, digamos, ya con trabajos de campo ya más bien consolidados, ¿no? El jueves le estaría dando yo también yo una parte y otra parte el profesor Andrés, ¿sí? Así que bueno, les comparto el PPT. Ahí estamos. Ya se ve, Esteban, ¿no? ¿Cómo? Ya se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces la idea es seguir como mostrando esta dicotomía que hay entre estos nuevos o no tan nuevos estudios, porque estos son estudios que al menos en Estados Unidos surgen a partir de la década del 50, con todo esto que venimos trabajando del formalismo jurídico y cómo de alguna manera estos estudios buscan superar esos paradigmas del formalismo jurídico y al mismo tiempo relacionarse con otras áreas, ¿sí? De las ciencias sociales, ¿no? Bueno, en la clase, en la unidad 2 vimos cómo en Estados Unidos surge este paradigma o este fenómeno del realismo jurídico que buscaba de alguna manera dejar de lado tal vez algunas cuestiones o algunos puntos que de alguna manera tenían cierta ingenuidad, ¿no? Que establecían que las decisiones judiciales eran neutrales y todas las cuestiones esta que venía atada al formalismo jurídico, ¿no? Eh, en el, y dentro de este realismo jurídico hemos podido ver cómo verdaderamente estas decisiones judiciales tienen un trasfondo, ¿no? Y que ese trasfondo se puede estudiar y que ese trasfondo difiere según muchas cuestiones, ¿no? Hemos visto cómo hemos visto el método actitudinal, el método racional y el método institucionalista, ¿sí? Dentro de ese paraguas, dentro del realismo jurídico, ¿no? Y cómo, de alguna manera, esos estudios también han ido bajando a Latinoamérica, y hemos visto también que, digamos, al menos en Argentina, los estudios se centraron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la manera en la que, digamos, esta Corte fue decidiendo en las últimas decenas de años, ¿no? Y, bueno, este movimiento de derecho y sociedad, ¿sí? De alguna manera se asienta en, en este cambio de paradigmas del realismo jurídico, ¿sí? Buscando de alguna manera superar ciertas limitaciones del formalismo jurídico y al mismo tiempo buscar estudiar el fenómeno del derecho desde otros paradigmas, ¿no? Otros paradigmas que de alguna manera buscan o buscaron otros paradigmas, digamos, que surgieron a partir de la interrelación con otras ramas de las ciencias sociales, como la
antropología, la filosofía, las ciencias políticas, ¿sí? De las cuales el derecho de alguna manera tomó ciertas herramientas metodológicas para poder de alguna manera estudiar este fenómeno de una manera diferente, ¿sí? Para desentrañar o empezar a interpretar o conceptualizar el derecho ya no como un conjunto de normas y principios, sino como algo mucho más allá y algo que está relacionado con la práctica social, ¿no? Y de alguna manera, ustedes ven esta línea de tiempo continúa, ¿sí? Al menos en Estados Unidos, con los estudios sobre derecho y economía y los estudios críticos del derecho que hemos visto en la unidad 1, ¿no? Porque fíjense cómo estamos siempre volviendo y, digamos, si bien en la unidad 1 hemos visto básicamente los estudios críticos del derecho, los estudios críticos del derecho surgen con posterioridad, al menos en Estados Unidos surgen con posterioridad al realismo jurídico y a este movimiento de derecho y sociedad. Y por último vamos a intentar ver cómo o cuál es la realidad de estos estudios en Latinoamérica, ¿no? Y cómo se han ido desarrollando en Latinoamérica. Bueno, de alguna manera las características fundamentales que tiene este movimiento de Estado y Sociedad, porque entendamos que digamos, el movimiento de Estado y Sociedad no se conforma en principio desde las unidades académicas, desde las universidades, sino que se conforma desde los investigadores, o sea, desde personas que querían de alguna manera buscar otra conceptualización del derecho, buscar estudiar el derecho desde otros paradigmas y al mismo tiempo relacionarse con otras áreas, ¿no? Disciplinares para poder estudiar este fenómeno con otro tipo de herramientas y no tan solo desde la dogmática, ¿no? Entonces, bajo este movimiento de Estado y Sociedad que surge en Estados Unidos, se agrupa un conjunto de académicos provenientes de las diversas ciencias sociales, las humanidades y el derecho, que están interesados en estudiar este fenómeno legal desde una perspectiva que incluya sobre todo el trabajo empírico, ¿sí? Al mismo tiempo, buscan entender el derecho desde otro punto de vista, no ya como les decía, como un conjunto de normas y principios, en el sentido formalista de derecho, sino más bien como una práctica social implicada de una manera ubicua en la sociedad. O sea, no el derecho en la estratosfera, sino el derecho aquí y ahora, el derecho en acción, ¿sí? Cómo actúa el derecho en la cotidianidad de nuestras vidas en la sociedad, ¿no? Y de qué manera podemos estudiar esos fenómenos, ¿sí? Vean que desde la dogmática, desde el formalismo jurídico, estos investigadores, al menos desde el derecho, carecían de las herramientas adecuadas para poder estudiar estos fenómenos. O sea, si buscaban entender, si buscaban ampliar el horizonte del entendimiento conceptual del derecho, ¿no? Es por eso que, de alguna manera, tienen la necesidad de trazar puentes con estas otras disciplinas para poder nutrirse de las herramientas metodológicas de estas disciplinas. Pero, en un primer momento, siempre desde el mundo abogadil, como poniendo el derecho por encima de estas otras disciplinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, parte de la dificultad de comenzar el andamiaje de este movimiento, ¿sí? Y del relacionarse con estas otras disciplinas, tenía que ver de alguna manera con todo esto que ya sabemos, digamos, que causan de alguna manera los abogados, ¿no? Los abogados que buscan de alguna manera ser intimidantes y actuar como que todo lo que hace falta se encuentra solo en el ámbito jurídico, ¿no? Y están en una posición de alguna manera superior a las otras disciplinas, ¿no?
Pero bueno, esto es algo que, al menos en Estados Unidos, a partir de este movimiento, comienza a cambiar, ¿no? Pero esta fue como una traba inicial para la creación del movimiento, ¿sí? Y fue una traba que de alguna manera perduró porque los integrantes de este movimiento, sobre todo los abogados, eh, pretendían, digamos, que las otras disciplinas se encuentren a disposición del derecho y no viceversa, que el derecho también se encuentre, digamos, a disposición de los estudios de las otras disciplinas, ¿no? De alguna manera, este movimiento, como les estoy diciendo, que es heterogéneo y amplio, y estaba conformado por profesores de distintas disciplinas, como bien les decía, derecho, antropología, ciencias políticas, etcétera, etcétera. Es un movimiento que se conformó por afuera de los claustros universitarios y de alguna manera llegaron a un entendimiento originario o algunos puntos en común sobre qué era lo que querían investigar y cómo querían investigar. Uno de los puntos en común tenía que ver con que, con que definían a la sociedad como un sistema, ¿no? Y esta sociedad estaba compuesta por elementos tales como el comportamiento grupal e individual que obedecen a las leyes sociales, ¿no? Y el derecho, digamos, dentro es un subsistema que integra, digamos, este sistema social, ¿no? El objetivismo, digamos que ellos entendían que se podía conocer esta realidad social de manera objetiva y para hacerlo era necesario aplicar los métodos propios de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Vamos a ver que estos puntos, digamos, si bien forman parte del entendimiento originario, son puntos que a posteriori son puestos en duda, ¿sí? Y en controversia. La neutralidad, bueno, que ya sabemos, digamos, que entendida como que las personas, digamos, los investigadores debían de alguna manera tener neutralidad ideológica a la hora de realizar estas investigaciones. Univocidad o univocidad, que el derecho en sí mismo contiene un conjunto de principios éticos unívocos que son útiles para hacer una crítica social y proveer de argumentos para las reformas sociales necesarias, y el progresismo, que tiene que ver con la combinación del conocimiento objetivo sobre la sociedad y los principios inmanentes contenidos en el derecho y que son el soporte y guía de las reformas estatales. No sé qué les parece a ustedes como estas características, ¿les suena algo? O sea, porque a mí me sonaría, digamos, de que es un movimiento, por ejemplo, que es un movimiento que intentaban hacer, pero intentaban hacer con, digamos, desde el derecho y no desde las otras disciplinas, y se ven algunos condimentos, ¿no les parece?, del formalismo jurídico, como el objetivismo, como la neutralidad, la univocidad. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, justo esas características me llaman la atención. Bueno, a mí también, Están, cuando yo están en leía, la- digamos, y veía cómo nacía, digamos, cómo nacía este movimiento que muy probablemente hoy tenga otras características, me hacía mucho ruido, digamos, estos puntos en común o este entendimiento originario del cual surge este movimiento, ¿no? Ahí, Esteban, perdón que Sí, comente. Es muy interesante esto que marca el artículo de PZ y que está destacando Esteban, el objetivismo y la neutralidad. ¿Por qué? Porque acá es como la discusión, diríamos, siempre como el derecho nos hemos sentido muy afuera de la discusión de las ciencias sociales. Y cuando nace el movimiento de Derecho, Estado y Sociedad, nace y dice, che, miren, al fin y al cabo el derecho no es tan objetivo, no es tan neutral como nos decían, y está sujeto a los condicionamientos políticos, ¿no es cierto? Entonces no nos sirve el derecho como tal, como disciplina, para entender los fenómenos jurídicos. Entonces nos vamos a las ciencias sociales. En ese momento, las ciencias sociales, había una creencia
que es la discusión de los 60, de los 70, que las ciencias sociales podían también darnos datos objetivos. O sea que es como yo soy ciencista natural, ciencista biológico, y yo puedo ver la realidad objetiva del agua, ¿no es cierto? A algo que le denominamos agua. Le ponemos el nombre porque somos seres humanos y los seres humanos manipulamos el lenguaje y utilizamos el lenguaje para representar los fenómenos de la realidad que nosotros queremos hacer. Ahora, pero yo sé objetivamente que el agua tiene determinados componentes químicos, el H2O, ¿no es cierto? Entonces eso es objetivo. Cuando yo he podido mirar el fenómeno y lo he podido instalar, diríamos, he podido ver sus componentes, acá no hay tutía. Acá no me puede venir a decir, Miguel, mira, eso no es agua. No, Miguel, le cambiemos, no le digamos agua, si vos querés, pero los componentes objetivamente son H2O. Lo mismo con la velocidad de la luz, lo mismo con la evolución de las especies, etc. O sea, la ciencia, en las ciencias naturales, podía ver la realidad objetivamente. Ahora bien, hay toda una discusión en las ciencias sociales que nos dice, nosotros también podemos ver objetivamente los fenómenos de la realidad social, ¿no es cierto? Ya no es como yo, investigador, ciencista social, miro el fenómeno, sino cómo el fenómeno se decompone. O sea, había una creencia, si se quiere, una fuerte posicionamiento en que podíamos imitar a las ciencias duras, a las ciencias biológicas, a las ciencias naturales. Porque que las ciencias sociales podíamos objetivar el fenómeno social que estábamos mirando. Entonces ahí se empiezan a construir muchos mecanismos, metodologías que dicen, está bien, yo estoy simplificando, obviamente, nadie creía en la objetividad o el objetivismo y la neutralidad pura, pero sí que había una tendencia, una posibilidad que las ciencias sociales, si sofisticábamos nuestros mecanismos y los instrumentos de recolección y análisis, podíamos llegar a conocer de una manera más o menos objetiva la realidad social, ¿no es cierto? Entonces, ahí por eso la discusión entre objetivismo y neutralidad parece ser la misma que la del formalismo jurídico, pero es diferente, ¿no es cierto? Y después, bueno, empieza todo esto una discusión más grande y esas aspiraciones de objetivismo y neutralidad se van relajando, si se quiere, en el ámbito de las ciencias, digamos, ¿no? Pero en el movimiento de derechos, Estado y sociedad se tienta con la ilusión que tenían otras cienciistas sociales respecto a la ciencia en general, la ciencia social. También una cosa quería agregar, que también era una forma de, porque era como que no se tomaba tan en serio las ciencias sociales como las ciencias naturales, era como, bueno, las ciencias naturales son, y las ciencias sociales, bueno, tienen sus cosas y no son totalmente serias, no son qué sé yo, entonces era una forma, digamos, de decir, bueno, nosotros también somos serios, nosotros también podemos ser objetivos, nosotros también podemos ser neutrales, y bueno, era como un poco, o sea, es como que un poco le sacaba la parte de que es muy difícil estudiar la sociedad desde la sociedad y ser neutral, o sea, en el sentido de que es como que si nosotros tuviéramos una nave espacial observando la Tierra y diciendo, bueno, estos fenómenos sociales que están ocurriendo acá tienen estas características, capaz que sería más neutral que estudiar la sociedad desde la sociedad y no desde una nave espacial, digamos, por Totalmente. ejemplo. Bueno, Totalmente. esa discusión, yo he estudiado en una universidad donde apuesta mucho en mi doctorado y postdoc en la interacción entre quienes estamos en diferentes espacios, diríamos, diferentes ciencias. Entonces era muy común estar y contar y discutir cosas con astrofísicas, físicos nucleares. Entonces, yo me había hecho un grupo de amigos en que había una física nuclear aplicada y otra física nuclear teórica, un físico nuclear teórico, un matemático, un astrofísico y un ingeniero nuclear, ¿no es cierto? Y cuando nos juntamos a tomar cerveza, que esto y lo otro, a mí siempre me hacían bullying. Vos no sos ciencista, vos estás acá para bla, 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 bla. Pero, He pero llevado la exageración. cuando discutías, me interesa saber si cuando discutías, digamos, los problemas sociales, ¿bajo qué paradigma los discutías con ellos? ¿En qué sentido?
en el sentido de que ellos que, o sea, porque ellos también, ellos, digamos, a su disciplina, digamos, podían usar ciertos métodos, ¿no? Pero cuando iban a discutir con vos sobre las problemáticas sociales reales, o sea, ¿desde dónde se paraban ellos? O sea, No, ahí, ellos pues, siguen planteando, siguen confiando en que las ciencias pueden llegar a estos objetivos de neutralidad, objetivismo, y no creen, a esto estábamos jugando obviamente siempre, sí, las cientistas sociales creían que los cientistas sociales, menos las abogadas y los abogados, podíamos hacer ciencia. Ustedes lo único que hacen es argumentación. Argumentas qué método es mejor, argumentas qué, etcétera, etcétera. Entonces, como que un poco, esa siempre es la discusión y la chicana, si se quiere, parte de ellos hacia lo que uno hacía. sí. Bueno, pero Nosotros nosotros éramos más vendedores de humo y ellos de ciencia dura. de ciencias duras, claro. Bueno, pero nosotros tenemos que defender que hacemos ciencia también, de alguna manera. Entonces, bueno, gracias Gaby por tu aporte buenísimo. Has dejado mucho más claro lo que yo quería explicar. Entonces, como les decía, bueno, de alguna manera, digamos, este entendimiento originario, ya en los años 80, 90, va entrando en crisis, sobre todo este punto del objetivismo y la neutralidad, ¿no? Y ahí podemos ver, digamos, cómo dentro de este movimiento, ¿no? De este movimiento de derecho, Estado y sociedad, digamos, la imagen de las ciencias sociales como reflejo objetivo de la realidad, que se obtiene con métodos provenientes de las ciencias naturales, como bien decía Gabriel, va cediendo de alguna manera de a poco, en el sentido de que, digamos, este movimiento busca afrontar el estudio de estos nuevos paradigmas a través de métodos empíricos con una perspectiva crítica, ¿ya? Pero no desde mecanismos o métodos de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, es decir, que está en juego la idea de que es importante la investigación empírica construida sobre una metodología firme, que a la vez sea consistente de la imposibilidad de una neutralidad científica. O sea, se va dejando de lado esto de la neutralidad. ¿Por qué? Porque también estos estudios, estos estudios lo que buscaban también era, de alguna manera, tener un impacto en la realidad, ¿no? Fíjense que muchos de estos estudios lo que buscaban era modificar cuestiones que tenían que ver con el género, con la pobreza, con la desigualdad. Entonces, estos estudios de alguna manera no pretendían ser neutrales, sí pretendían estar asentados sobre ciertos métodos, ¿sí? Métodos científicos, que garanticen de alguna forma que esos datos empíricos obtenidos en estos estudios sean serios, ¿sí? y tengan una perspectiva crítica, pero no pretendían que digamos, el producto de esas investigaciones sea neutral, porque justamente este movimiento lo que buscaba en esta etapa era, de alguna manera, modificar ciertas estructuras sociales que consideraba injustas, ¿no? Entonces, la neutralidad de alguna manera va siendo dejada de lado, ¿no? Como uno de estos puntos en común de ese entendimiento originario, ¿no? Lo cual no, digamos, no pretendía sacarle objetividad en el sentido de creación de ciencia, ¿no? Porque, digamos, sí eran importantes los métodos empíricos, digamos, que se utilizaban, pero ya no esa neutralidad, digamos, de que el investigador tenía que estar por afuera de la investigación, ¿no? Porque los objetivos del movimiento ya aspiraban también a modificar de alguna forma o impactar en esa realidad social de donde provenían estos investigadores, ¿no? Y bueno, básicamente se van generando como ciertos espacios y claustros en Estados Unidos, donde, digamos, se hace fuerte este tipo de investigación más empírica del derecho, que son básicamente la Universidad de Berkeley y Wisconsin, ¿no? Y
esto que les decía de la sociedad de Law and Society, de derecho y sociedad. Si son como espacios donde este tipo de investigaciones van tomando fuerza, ¿no? Pero, digamos, si bien, digamos, fueron tomando fuerza, digamos, este movimiento no logró expandirse, al menos de forma masiva, hacia afuera de esos pequeños núcleos donde se buscaba investigar de esa manera, ¿no? Al menos en las áreas de derecho, ¿no? De todas maneras, uno de los principales logros de este movimiento tiene que ver con que, digamos, convirtió el derecho en un objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Porque antes el derecho antes de este movimiento no era un objeto de estudio interesante, o al menos en gran medida para la antropología, la ciencia política, la filosofía, etc., ¿no? Y este movimiento lo que logra es, de alguna manera, poner el derecho también en escena y que sea objeto de estudio de este movimiento, ¿no? Y bueno, una de las críticas por ahí tiene que ver con que, no obstante, digamos, este movimiento se consolidó en estos centros que les mencionaba, como Wisconsin, como Berkeley, como la Sociedad de Law and Society, de Derecho y Sociedad, la Fundación de Derecho y Sociedad, en las facultades de Derecho, más allá de Wisconsin y Berkeley, no logró, digamos, influir fuertemente en los planes de estudio, ¿no? En los planes de estudio que continuaron siendo de alguna manera formalistas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, por ahí nosotros, al menos en Argentina, nos enorgullecemos de alguna manera de aportar nuestro granito de arena para lograr insertar, digamos, esta forma de entender el derecho y de estudiar el derecho dentro de los planes de estudio, ¿no? Bueno, y algunas de las cuestiones que por ahí este movimiento dejó al descubierto, sobre todo sobre el derecho, tiene que ver con que la sociedad estadounidense maneja sus conflictos de muchas maneras, ¿sí? Y que evitar estos conflictos también es una manera, digamos, en que la sociedad estadounidense maneje sus conflictos. Bueno, esto es algo que puede ser aplicado, replicarse tal vez en otros lugares, habría que estudiarlo, pero no sé si es algo que encuadraría en Argentina, ¿no? No sé si una digamos, de las maneras en que en Argentina se manejan los conflictos evitando los mismos. Yo creo que acá los conflictos se maximizan, no se Somos evitan, bastante ¿no? conflictivos. Y bueno, y también se termina con un mito, ¿no? De esto de decir que si bien el derecho es importante e influyente, digamos, lo es de una manera mucho más frágil y ambigua de lo que se suele considerar, ¿no? Sobre todo en el mundo abogadil que pone al derecho por encima de todo, ¿no? Y que de alguna manera muchas de las funciones que se le atribuyen al derecho son cumplidas en realidad por instituciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica con este movimiento, ¿no? Con este movimiento de derecho, Estado y sociedad? Bueno, en Latinoamérica, hasta el día de hoy se encuentra todavía en un estado embrionario y no se ha consolidado, tal vez por cuestiones que tienen que ver con la historia y tal vez por otras que tienen que ver con cuestiones endémicas de la formación universitaria, que ya lo venimos charlando ya desde que comenzamos el cursado, ¿no? Y esto por ahí siempre es una barrera para que se profundice en este tipo de estudios, ¿no? Algunas de las excepciones, digamos, en Latinoamérica, de centros de estudios, ¿no? que
que por ahí profundizaron un poco más este movimiento de derecho, Estado y sociedad. Por ahí se puede encontrar en Colombia, algunas universidades colombianas, pero bueno, la paradoja tiene que ver con que ese movimiento, digamos, no tiene una autonomía latinoamericana, digamos, sino que es un movimiento que ha sido conformado por profesores e investigadores que de alguna manera se formaron en estos centros estadounidenses, ¿no? En estos centros estadounidenses, o en el caso de Gabriel, en centros de Inglaterra, que de alguna manera proponen este tipo de estudios, ¿no? Así que, y bueno, la idea es en Latinoamérica de alguna manera que estos estudios vayan creciendo y consolidándose, y bueno, aportar de alguna manera un granito de arena con incorporar en las currículas o en los planes de estudio estos nuevos paradigmas y esta nueva forma de interpretar y de estudiar los fenómenos que se producen en el derecho y en la sociedad, ¿no? Así que yo hasta ahí llego. No sé si querés aportar algo más, Gaby. No, yo creo que acá lo que hace el movimiento de derecho y sociedad, yo creo que hay tres cositas para reforzar cosas que ha dicho Esteban, que está bueno. Digamos. La primera es esto de decir, nos movemos, el movimiento es doble, diríamos, nos deja de interesar el derecho como la norma, ¿no es cierto? Y por lo tanto queremos estudiar el derecho en la práctica, ¿no es cierto? Y el segundo movimiento es, nos corremos de las técnicas propias de la disciplina científica del derecho, o sea, ustedes ven que el derecho está utilizado acá como el fenómeno a estudiar y como la disciplina a usar para entender el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces el movimiento de derecho, Estado y sociedad hace dos movimientos. Uno es, reconceptualiza el derecho como fenómeno, el derecho ya no es la norma, por lo tanto nos movemos de lo que el derecho es en la norma y lo que el derecho debe ser en la norma, lo que es y lo que debe ser. Entonces derecho es construcción social, el derecho es también la práctica del derecho, y el segundo movimiento es el que sale del derecho como disciplina científica, que es la que puede investigar el derecho como fenómeno, y se mueve a las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y agarra y dice, nosotros somos ciencistas sociales, no somos ciencistas jurídicos solamente, ¿no es cierto? Somos parte de una gran familia, y por lo tanto, eso rompe con la lógica compartimentada de lo que se entiende en la ciencia. Entonces, ese es el primer elemento importante, el doble movimiento. El segundo movimiento es que esto lo que hace es, al utilizar tanto una conceptualización diferente del derecho como una metodología de investigación, una perspectiva de investigación, lo que hace es que rompe con ese aislamiento que teníamos sobre el derecho. Entonces el derecho ya empieza a entenderse mucho más conectado con los fenómenos culturales, sociales, políticos. Culturales, típico de la antropología, por eso la antropología jurídica. Sociales, o de la sociedad, típicos de la sociología. Y políticos, típicos de las ciencias políticas. Y después nace Derecho y Economía como un tercer elemento que lo mencionó Esteban, pero ahí lo vamos a charlar. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, el segundo componente es este. Romper con el aislamiento e insertarlo, incrustarlo, conceptual y metodológicamente con la cultura, la sociedad y la política, ¿no es cierto? Y el tercer elemento, que es muy importante para tener en cuenta, y es parte de lo que estamos discutiendo en esta materia, es que estábamos un poquito incómodas con la idea que el derecho, así como estaba pensado y estudiado, aportaba a cambiar un poquito el mundo, digamos.
¿No es cierto? Por eso lo que dice Esteban es el momento progresista, que el momento progresista es una palabra difícil de decir, que tiene connotaciones más políticas, en el sentido de política partidaria en la Argentina, pero el progresismo es el movimiento que dice que vamos a poder evolucionar, que vamos progresivamente evolucionando a sociedades más democráticas, más igualitarias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el tercer componente, un componente donde dice, che, ojo al piojo, nosotros queremos un mundo mejor. Y para poder tener un mundo mejor vamos a utilizar el derecho, lo vamos a reconceptualizar el derecho y lo vamos a metodologizar al derecho también, ¿no es cierto? Vamos a hacer esos dos primeros movimientos. Entonces, y eso vamos es lo que claro. Sí, y eso es lo que le agrega. Y ahí entra, si se quiere, la tensión que hay después con derecho y economía y con las últimas tendencias en las ciencias sociales. Las últimas tendencias, la derecho y economía es parte del derecho de Estado y sociedad, se puede decir, pero entiende ya que el objetivo final del derecho es, el análisis económico del derecho propone que el derecho tiene que ser una herramienta para ser más eficiente el sistema capitalista. Obviamente que el sistema capitalista ahí está visto como algo positivo, digamos, no necesariamente como un sistema de opresión, sino como un sistema de distribución de privilegios, riqueza, etcétera, que se pueda autorregular a través del mercado. Y el derecho tiene que ayudar ahí. Esa es la función del derecho, digamos, ¿no? Entonces ahí entra la tensión. El momento del derecho, Estado y sociedad, o del estudio sociojurídico, se separan un poco el derecho, del estudio económico del derecho, porque hay una visión muy neoliberal del derecho económico, de análisis económico del derecho. Entonces ahí está esa discusión más progresista. Y actualmente también hay un gran problema, y que ustedes quizás lo pueden ver en el texto que les damos, en la unidad ese que yo he escrito, que hay un problema. Tendemos en las ciencias sociales, a discutir mucho lo metodológico y no tanto lo sustantivo. O sea, perdemos de vista ese inicio original del movimiento de derecho, Estado y sociedad, donde se propone que lo que hacemos es para cambiar ciertas situaciones de inequidad. Entonces hay toda esa tensión, la tensión actual, digamos. Pero los tres componentes son importantes. Los dos movimientos de lo que entendemos por derecho y cómo lo estudiamos, la incorporación del derecho como parte del fenómeno que se inserta, y esa visión, se quiere, progresista del derecho. Esa visión progresista se lleva muy bien con los interpretativistas al estilo de Dworkin, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, etcétera, que propone que el derecho tiene su utilidad solamente si se sitúa y se ancla en la dignidad de la persona, ¿no? Entonces eso para que vean, para que de estas cosas ha dicho Esteban, pero yo las quería remarcar como los pilares esenciales para entender este fenómeno. Y ahí dentro, perdón, sí, terminamos. No, dale tranqui. No, yo iba a hablar de los estudios, digamos, que por eso surgen estudios dentro de este movimiento que justamente apuntan a los movimientos sociales, a la forma en la que se van garantizando ciertos derechos que antes no estaban garantizados en la sociedad, los movimientos feministas, los movimientos, digamos, digamos, que luchan en contra de la desigualdad estructural, ¿sí? Los movimientos que van luchando, digamos, para de alguna manera tener, como decía Gabriel, o aspirar a un mundo mejor, ¿no? A un mundo más equitativo, sin menos desigual. Exactamente. Y quería meterles una cuestión. ¿Qué es lo que pasa, diríamos, en el momento de derecho de Estado y sociedad? Se empieza a complejizar un poquito más la cosa, y ya no es tanto derecho en acción, sino derecho como vivencia, ¿no es cierto? Y es una diferencia que por ahí nos cuesta entender. Nosotros tenemos el derecho en la norma, entonces se estudia la norma, y después empezamos a decir el derecho en acción. Y de en acción sacamos dos linitas, dos flechas. Una es el derecho cómo funciona en la práctica, y el derecho cómo se vive, ¿no es cierto? El derecho cómo se vive, diríamos, esa perspectiva de poder mirar al actor, la actora, la persona que ejerce. Entonces empieza a calar mucho la antropología jurídica. Y nosotros en Argentina, en Latinoamérica, se empieza a subsumir, diríamos,
el estudio del derecho como antropología jurídica, digamos, ¿no? Entonces también ahí se empieza a hacer difuso. El derecho como vivencia es el que propone de poder entender qué es lo que entiende Esteban, más allá de cómo lo practica Esteban o cómo, qué es lo que dicen las instituciones. Entonces cada uno, y hay como una, y eso como copa mucho durante muchos años de derecho, todo eso sí en Estados Unidos, y trata de trasvasar en América Latina. Por ejemplo, muchas antropólogas amigas, antropólogas jurídicas amigas, en América Latina han sido como, son los nombres más fuertes, si quiere. La sociología jurídica y la antropología jurídica como cooptan estos estudios. Pero, y una cosa muy importante, y ahí me callo, perdón Esteban, no es lo mismo estudiar el derecho desde los estudios sociojurídicos o desde el derecho usando herramientas metodológicas y conceptos de las ciencias sociales que estudiar el derecho desde las ciencias sociales. Son dos cosas diferentes. Y esto es muy importante. La sociología estudia el fenómeno jurídico. La antropología estudia el fenómeno jurídico. La ciencia política también lo estudia. Pero estudian las problemáticas e interrogantes propios de esas disciplinas. No le importa lo que es importante para los abogados o las abogadas, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso hace que, por ejemplo, la sociología jurídica sea una rama de la sociología, ¿no es cierto? La antropología jurídica generalmente es una rama de la antropología. Ahora, la tensión está en algo que Esteban está mencionando, es desde el derecho hacernos preguntas que son relevantes para el derecho, enmarcarlas dentro del derecho, ¿no es cierto? Y utilizar lo que los menús que nos proponen las ciencias sociales. Son dos cosas diferentes. Lo que ha pasado en nuestra sociedad es que en Latinoamérica, sobre todo, como máximo hemos llegado a que la sociología estudie el derecho, la antropología estudie el derecho, la ciencia política estudie el derecho, la economía estudie el derecho, pero no que nosotras, quienes estamos en derecho, utilicemos las herramientas de esa disciplina. Esa es la tensión y son diferencias. No es para complejizar, pero el PZ creo que también lo toca eso, entonces para tener en cuenta un poco esas cuestiones. Sí, no, y que este tipo de estudios, digamos, que vienen desde el derecho o que buscan desde el derecho utilizar estos métodos de las otras ciencias sociales, van a ver que en general son investigadores que se encuentran en estos otros centros de investigación, ¿no? O sea, no son investigadores que están en Argentina y se dedican a hacerlo desde Argentina, sino que en general son investigadores que están en Estados Unidos, en Berkeley, en Wisconsin, en Inglaterra, y estudian el fenómeno del derecho de Argentina o de Latinoamérica desde esos centros, ¿no? Entonces, el gran desafío justamente es que, digamos, se comience a estudiar el fenómeno, digamos, del derecho, desde el derecho, utilizando, digamos, los métodos de esas otras disciplinas, pero desde Latinoamérica, ¿no? Que es algo que sí lo estamos logrando. Fíjense, Gabriel es un ejemplo perfecto de eso, digamos. Es alguien que se formó en Inglaterra y en Estados Unidos, pero que está buscando ahora, digamos, estudiar el derecho con las herramientas de estas otras disciplinas desde Latinoamérica. Y eso es muy importante, porque eso simbólicamente marca una diferencia, ¿no? De no estudiarlo desde afuera, Latinoamérica, como un conejillo de India, desde el movimiento de derecho y de sociedad, sino estudiarlo desde Latinoamérica, preocupado por Latinoamérica y realmente preocupado por los cambios de Latinoamérica, ¿no? Y no estudiado simplemente desde las ciencias como para mostrar un ejemplo latinoamericano, ¿no? Sino que mucho más, digamos, un estudio mucho más comprometido, ¿no? Y cero neutral. Y además, considero yo también que es como que si uno estudia un fenómeno social desde, habiendo vivido, entendiendo por qué las cosas son como son, porque uno tiene como la experiencia de haber vivido en el lugar, haberse criado en el lugar, yo creo que uno puede tener un mejor entendimiento de por qué las cosas se dan como se dan, onda capaz que un estadounidense, por ejemplo, justamente esta cuestión de que aquí, por ejemplo, se dice negro cariñosamente a otra persona. Y para un estadounidense, para un inglés, es impensable que uno haga eso, porque el contexto histórico allá y la connotación que tienen las palabras es muy negativa, entonces ya no se puede utilizar de esa forma. En cambio aquí
tiene otro tipo de connotación. Aquí el insulto viene por otro lado, viene de otra forma, que también existe, no es que no exista, pero en el sentido de que es como que también se usa de esa forma y para ellos es difícil de entender. De hecho pasó con un jugador de fútbol Con que le Cavani, dijo, con sí, Cavani. que Sí. le dijo así cariñosamente en los comentarios de Instagram y lo han, no sé si lo han Lo han sancionado. multado. Lo han Sí, multado, sí. Lo han multado y eso es no fuertemente. entender. Eso es no entender cómo funciona, digamos, una sociedad que es ajena a la tuya. O sea, No, y mucho, claro, sí, y mucho más si querés estudiar, digamos, de esta manera, digamos, en la que lo hace el movimiento de derecho, Estado y sociedad, y mucho más si querés estudiar el derecho en acción y el derecho como vivencia. Porque si vos querés estudiar el derecho como vivencia, tenés que vos, como investigador, involucrarte, digamos, justamente en cómo viven las personas ese derecho, ¿no? sí, porque si no, Claro, no Desde se la, puede entender. ahí desde, voy a complejizar un poquito, o matizar un poquito, pero ahí está la discusión, es que entonces solamente pueden saber de sus comunidades o entender lo que sucede los locales y las locales de esas comunidades. Y el problema es que los locales de esas comunidades tienen intereses en común, tienen intereses creados. A mí me gustan más los anteojos azules que los rojos. Y si yo soy el único que estudia los condicionantes para elegir anteojos rojos o azules, es quizás esté todo eso guiado por mis condicionantes de cuáles son mis gustos, ¿no es cierto? Y tienda a asociar que las personas que utilizan anteojos azules tienen algún elemento superior, moralmente, intelectualmente, o lo que a mí me guste, que los que eligen anteojos rojos. Entonces, también ahí hay una cuestión. Entonces, está el hay que sano, la equilibrar. sana balance entre la visión del externo y la visión de la interna, digamos, ¿no es cierto? Totalmente de Entonces, acuerdo. bueno, y eso es el diálogo, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, digamos? El mundo del derecho, Estado y sociedad está tan dominado por la academia anglosajona, la mirada anglosajona sobre América Latina, que caemos en ciertos excesos. No había matizado y no todo en diálogo, si se quiere. Claro. Entonces, Y de ahí surgen, digamos, todos estos movimientos emancipadores, ¿no? exactamente. Digamos, de todos estos movimientos, ¿no? Todos estos movimientos emancipadores como Boaventura de Sousa Santos, demás que buscan, digamos, entender esos fenómenos, pero ya desde un punto de vista ya emancipatorio y decolonial, ¿no? Digamos, Exactamente. y no desde este lente anglosajón, digamos, ¿no? Sino ya desde un lente del sur, llamémosle del sur global, ¿no? Exactamente. Y además la academia como concepto tiene como un montón de formas o métodos que son coloniales. Onda, esta forma de decir, no, la tradición oral no tiene valor porque lo pueden haber cambiado a lo largo del tiempo, no tiene valor real. Y es como que, bueno, hay muchos grupos de personas, especialmente el pueblo originario, que pasan la historia mediante tradición oral, y es como que si vos le quitas valor a eso, le estás quitando valor a todo, a toda su comunidad, Su a todo su pueblo. cosmovisión, ¿no? Y su Claro, cosmovisión, digamos, del mundo. Sí. claro. Y Ujú. uno dice, lo escrito también se puede modificar, lo escrito también tiene tiene el valor de la persona que lo escribe, o sea, no lo hace más objetivo que esté escrito en un papel a que lo hayan pasado por generaciones, porque hay un montón de pueblos en el mundo que no son, digamos, lo que se dice, ¿cómo se dice? Lo hegemónico, Ujú. que tienen esa forma de vivir sus tradiciones, que tienen esa forma de vivir su cultura y que si uno lo toma como no tiene valor porque no está escrito, entonces uno le está diciendo que su cultura no vale nada. Y eso es colonial. Claro, Exactamente. perfecto. Y de ahí surgen, digamos, todo esto justamente con esa palabra que vos has usado, todos estos nuevos estudios, estas líneas contrahegemónicas, ¿no? Exactamente. Eh, Volviendo ahora al TP2. Perdón, primero antes, ¿quedó alguna duda con respecto a esta pequeña introducción? La idea es que el jueves ya vayamos a casos concretos para mostrarles cómo, digamos,
este movimiento estudia los fenómenos en la realidad, ¿no? Y qué herramientas utiliza para estudiar estos fenómenos en la realidad, ¿no? Y qué herramientas utiliza, que van a ver que son muy diferentes a las herramientas que normalmente se ven en el derecho, sobre todo en los análisis dogmáticos del derecho, ¿no? Y si no, y quería preguntarles también si es que les había quedado alguna duda con respecto al trabajo práctico o no. No, ninguna, profe. No, ¿No? con respecto al ¿Ninguna? trabajo práctico, no. Lo único que quería decir es que, no sé, supongo que sabrán, pero no está subido todavía el texto al campus, el texto de la ¿Qué unidad texto? 3. El texto de la unidad 3. Ah, no está subida la bibliografía de la unidad 3. Claro, no está subido sin... Ya la subo ahora. Ya lo subo Bien, bien. al video este, ya la subo Sí, a así la lo podamos bibliografía leer común. para el jueves. Perfecto, perfecto, perfecto. No, eso es todo, Ah, está profe, bastante claro. Está y otra silenciado, Gaby. cosa. Perdón que no nos hemos dado cuenta, decía. No, Sí. no, no hay problema. Así que bueno. Ah, profe, y otra cosa. Sí, ¿Le han contestado o tenían algunas novedades sobre el formulario de presencialidad? Perfecto, no, bueno, no se preocupen, ha ganado la virtualidad. ha ganado la virtualidad, claro. Sí, la Este, idea era como, sí, había muchas personas que no iban a poder asistir presencialmente, así que optamos por seguir con la virtualidad al menos este semestre. sí, sí, nos parece que es lo que corresponde para evitar también cambiar las reglas de juego de quienes Sí, no, están. situaciones injustas, ¿no? Situaciones injustas Exactamente, para muchos o muchas de ustedes que no podrían asistir, ¿sí? Ya sea por trabajo, por encontrarse en otra provincia y demás. exactamente. Entonces, lo que sí, a ver, quienes han dicho que les gustaría o que podrían hacer alguna instancia presencial, ya sea de una sola vez o varias veces, que yo, con lo que, con poco que queda, nos van avisando, porque también podemos juntarnos a hacer instancias Sí, mixtas, no, híbridas. No sé cómo no, y sería, pero sobre todo cuando encaremos el trabajo práctico final, el segundo parcial, ¿no? Que ya le vamos a exactamente. contar de qué se trata. Va a estar muy interesante. Sí, Sí, yo puse que podía porque puedo, pero es como que a mí no me genera ningún problema, obviamente, estar virtual, o sea, como que para mí es lo mismo, entonces prefiero que sea virtual para que haya más gente, digamos, que para que sea más justo, pero en Ujú. cualquier cosa, si hacemos algo presencial o lo que sea, yo tengo disponibilidad, estoy acá en Tucumán, no tengo, no tengo problema. Perfecto, Perfecto, bien. bueno. Estoy vacunada también. ¿Con las dos vacunas? ¿Las dos Sí, o una sí. sola? Las No, dos. las dos. Elegí ponerme a Moderna porque no sabía cuándo iba a llevar la otra y dije, bueno, me puse esa. Bueno, yo Muy también, bien. yo tengo mitad, yo soy mitad comunista, mitad capitalista Yo también. también. Sí, La Guerra sí, Fría está en mí. sí. El tema es que no sabemos si nos van a dejar entrar en algún lado. Es el permiso de Schrödinger. Sí. Profe, disculpe, ¿cuándo sería el parcial, digamos? El trabajo práctico final en octubre. Sí, básicamente ya les vamos a contar, nosotros ya estamos cerrando, vamos a tener mucho tiempo para eso, no se preocupen, pero ahí vamos a tener unas instancias de quienes no se conectan sincrónicamente, ya les vamos a pasar la fecha, va a ser obligatorio que se conecten sincrónicamente, ¿no? Como cualquier otro parcial. Vamos a hacer un trabajo, nosotros vamos a pedir un trabajo con diferentes, ustedes van a producir algo y va a haber instancias donde van a tener que conectarse. Para eso les vamos a avisar con tiempo porque obviamente quienes están trabajando, etcétera, tienen que hacer sus pedidos de trabajo y nosotros les tenemos que firmar, etcétera, para ese momento. Así Profesor, y que ahora tenemos la clase del jueves y ya la, sería el trabajo 3, ¿verdad? la clase O el tenemos una jueves y clase más. después, Ah, no, la clase el jueves y después ya la semana que viene ya tendríamos el trabajo práctico número 3 que ya va a ser bien. vinculado con esta unidad. Ahí ¿Sí? pusieron una Profe, pregunta en hay el chat. una pregunta en el Carlos chat. pone ahí la pregunta 4. La pregunta no, la 3 es sobre el modelo. Ahí lo que justo esa pregunta surgió ayer cuando estábamos terminando de ver la película. Ahí en lo que hace referencia a la pregunta esta es, no
no el modelo, digamos, en el sentido de la decisión judicial, no el modelo racional, interinstitucional o actitudinal, sino se refiere ahí al modelo que utiliza para llegar a la decisión. ¿En qué sentido? Porque ahí ustedes van a ver que a lo largo de la película en ningún momento se utiliza, y siendo un caso penal, en ningún momento se utiliza la subsunción en un tipo penal específico del Código Penal alemán, sino que van a ver que la decisión, digamos, el veredicto llega argumentativamente por la interpretación y la ponderación de principios, ¿no? Entonces, la idea ahí es que puedan ver cómo, digamos, en el caso concreto, o sea, no se aplican mecanismos que tienen que ver con el formalismo jurídico, como la subsunción, ¿sí?, de el caso concreto del hecho en tipo penal, sino que el tribunal justamente utiliza otra metodología como la de la ponderación de derechos, o llámese examen de proporcionalidad, o llámese test de razonabilidad, ¿no?, donde analiza argumentativamente y pondera dos principios que están en pugna, ¿sí?, que en este caso era por un lado la dignidad humana o el derecho a la vida, y por el otro lado era la situación esta de estado de necesidad de Lars Koch, digamos, de un momento, de que en ese momento él tenía, digamos, que actuar o no para salvar una determinada cantidad de vidas, ¿no?, y evitar un mal mayor. Entonces, Profe, a yo he eso... puesto en esa pregunta justamente pues, relacionado con el texto que ha publicado, haciendo referencia a los tres modelos. Bueno, sí, está He bien. argumentado según el modelo estratégico, también La pregunta que institucional. hacía referencia a los tres modelos, Leandro, era más la que le sigue, digamos, que separa el veredicto de culpable y de inocente, ¿no? Pero de todas formas, Disculpe, profesor. tenía hasta la noche para modificar algo si querés. O sea, pueden cambiar algo hasta las 23:59 si quieren. Sí, Carlos. La pregunta a la que me refiero yo es el punto 4. O sea, la parte que no entiendo es, dice, en la versión que lo declara en el punto 4A, ¿no? En la versión que lo declara inocente, ¿qué modelo utilizó el tribunal en cada uno? ¿A qué se refiere ese cada uno? No, ahí está mal escrito. ¿Qué modelo utilizó? No, ¿Qué pero modelo esa parte... utilizó, digamos, cuando lo declara inocente, y qué modelo utilizó cuando lo declara culpable? Está bien, esa parte. Hay una mala redacción de la pregunta. Bueno, está bien, gracias. Esa parte era. Ahí Perfecto. pusieron en el chat, profe, con respecto al punto 2, aquí apunta básicamente, es la única que me falta. A ver, es que no lo tengo a mano yo el TP. ¿Qué Ah, dice la punto dice, dos pregunta? creo ¿Qué que dice el estaba más TP? para Pregunta desarrollar en la hace 3. referencia al si Dice, el caso se resolvía por formalismo jurídico o si no, el abordaje va más allá de la norma. Ujú. Claro, yo creo que estaba Bueno, más para desarrollar en la 3, digamos, como para explicar mejor en la 3 sí, por qué no tenía o no tenía rasgos formalistas, cosas así. claro, esa Sí, como para responder estaba sí o más. no. Sí, sí. perfecto. Bueno, ya está claro entonces eso. Alejandra era la que preguntaba. Sí. Alejandra, ¿te quedó claro eso? Sí. Perfecto, sí. Listo. Bueno, Bueno, entonces gente, ya... ¿algún comentario, necesidad, sugerencia para esto, para cómo venimos? No, está ¿No? bien. Bueno, Así una Entiendo. cosa. No, porque ayer me llamó, hablé con un compañero por teléfono, por el práctico, qué sé yo, y como que capaz que quedó un poco de confusión cuando vimos ayer la película, porque era como que no se entendía muy bien eso de culpable e inocente, o sea, como que capaz que había quedado como que era inocente, como que era la única opción, pero ahí yo le he Sí. explicado, qué sé yo, así que capaz que si hay Bien, cosas, gracias. capaz que si hay un problema ahí con los prácticos, capaz que es por eso, porque Bueno, escuché eso pero y dije, claro. va a ser en un puntito de la pregunta 4, nada más, no va a ser tan grave. Claro, sí. Decía eso, porque Sí. capaz que ayer no quedó Y como un poco es que ayer claro. justo se da la particularidad de que de vuelta no la tenía la película en Flow, Gabriel, pero por suerte yo la había grabado, pero cuando la grabé
no se grabó la última partecita de culpable, digamos, ¿viste? Que después al final se abre, digamos, un veredicto de inocente y otro de culpable, se había grabado hasta el de inocente. Y el de culpable no, entonces bueno, era explicar ahí que también estaba esto de culpable. Pero bueno. Es una película maldita. Sí, una película maldita y bueno, y es todo por querer innovar, ¿no? Por querer hacer cosas diferentes. Pero bueno, sirve. Bueno, gente. Todo por no querer hacernos vernos la misma película que todo el mundo. Claro. Así es. Así que bueno. Bueno, entonces nos vemos el jueves para continuar con la unidad 2. Perfecto. Y seguramente... Unidad 3. Unidad 3, perdón. Y dennos un poquitito de tiempo, los TPs los intentaremos tener corregidos para el domingo, lunes. ¿Sí? Bien, sí. Está Bueno, perfecto. muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Hasta Hasta la Gracias. próxima. Chao, nos vemos. Ah, Chao. gracias.